Dale un poco, por favor. Capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Versículos del 14 en adelante. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi y nunca más me llamará Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel día, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Tendré misericordia del Lo Ruama y diré a Lo Anmi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Dios reconquista el corazón de su esposa para siempre. La persuasión divina. La semana pasada estuvimos viendo nada más el versículo 14 y esta semana vamos a ver 15, 16 y 17. 15, 16 y 17. Yo no sé si ustedes, al igual que a mí, le cautiva simplemente leer estas palabras. Siempre que nosotros leemos palabras tan sublimes como estas, llenas de tanta ternura y amor, donde vemos la determinación divina de hacer bien, donde vemos la determinación divina de tener misericordia, se ve claramente que Dios está resuelto a amar, a perdonar, a tratar con ternura. Y es siempre importante recordar a quién Dios habla y a quién le dice estas palabras que nos cautivan. Porque al saber a quién le escribe nos dará la dimensión correcta del alcance de estas palabras y de lo profundamente alentadoras que son para un pueblo en desgracia. Dios nos dice lo que está dispuesto a hacer para atraer así al pueblo que pecó contra Él, pero que Él amó. Algo que es bueno tener en mente es el despliegue de los atributos divinos que parecen irreconciliables. Decíamos que su amor y sus emociones han sido perfectamente manifestados y excelentemente armonizados en su historia de amor. Su santidad, su justicia y su amor han sido desplegados de manera espectacular y sin errores en la relación que entabló con su esposa, con su pueblo. Hemos aprendido que el extraordinario amor de Dios por su pacto significa que Dios ha de ser fiel en cumplir las estipulaciones de su pacto. Eso lo hemos visto. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá sus promesas. Pero no solamente aquellas promesas de bien, sino aquellas promesas que tienen que ver con el justo juicio que anticipó. Dios, nuestro Señor, se las ha arreglado en su sapientísimo consejo para juzgar pertinentemente al pueblo que escogió para sí, destacando su gran misericordia y su lentitud para la ira. Pero lo iba a juzgar y lo juzgó. Pero Dios no tomará por inocente al culpable. No lo hará. Dios de ninguna manera dejará de ser santo y sobre todo
Dios no dejará que su palabra pase. Él lo va a cumplir. Palabras de bien, palabras de juicio. Así que Dios ama su pacto. Es decir, Dios ama su propia palabra. De modo que Él mostrará su extraordinario amor en justicia y misericordia, no dando cabida para que su gloria sea manchada. Pero también Dios amó extraordinariamente a su pueblo. Está claro que ellos pecaron. ¿Y de qué manera lo hicieron? ¿Verdad? Lo hemos visto. Pecaron mucho contra Dios. Hasta para nosotros ha sido difícil digerir el desvío descarado de este pueblo. Cuánta dureza, cuánta insensatez, cuánta frialdad para despreciar a su amante Dios, quien lo apartó, le acercó a Él, le proveyó, los cuidó, los sustentó, los hizo una nación admirable y envidiable. Dios le dio a este pueblo un reposo de la esclavitud de Egipto y les dio reposo del desierto. Viñas, higueras, valles indicaban el reposo de Dios en la tierra que Él había dado por herencia. Pero eso que Dios le había dado y cómo Dios los había amado exalta mucho más la insensatez de este pueblo. Al irse desenfrenadamente en pos de otros dioses y adulterar, fornicar. Desde esa perspectiva toma mucha fuerza este amor por su pueblo. Pueblo que de hecho Dios prometió perdonar y pueblo al que Dios prometió restaurar luego de que se arrepintieran. Donde sea que estuviesen, si se vuelven a mí, yo los perdono, dijo Dios. ¡Wow! Y ese perdón y esa restauración se expresa en estas palabras que estamos estudiando. Ese perdón apuntaría a una restitución de la relación entre Dios y su pueblo a través de un pacto incondicional que no dependería del pueblo, sino que dependería de la fidelidad de Dios, incondicional. Un nuevo pacto eterno, un nuevo pacto inquebrantable. Así que Dios atrae así a su pueblo, ganando su corazón. Dios gana su corazón. Lo cautiva, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. Lo seduce llevándolo al desierto, invitándolo a que recordara. Que ellos hicieron un recordatorio de lo que Dios significaba para ellos y les habla al corazón. Anticipa nupcias entre él y su esposa, una esposa que cogió para sí desde lo más bajo. Por eso vimos la semana pasada la seducción divina, en el versículo 14 nada más. Dios reconquistando a su esposa y habla a su corazón, la corteja. Un cortejo es lo que está haciendo. Pero ese cortejo continúa. A la seducción le sigue una persuasión. Y aunque la seducción está relacionada con la persuasión, no son lo mismo. Mientras que Dios habla al corazón de su pueblo, de su esposa, como hace la ilustración, la trae hacia sí seduciéndola y llevándola a un lugar que marcaría definitivamente su relación. Lugar que sería para el pueblo irresistible, pues sería cautivado su afecto y sería ganada su voluntad, su ánimo. Ahora la persuade, mostrándole su restitución. Le anticipa: yo te restituiré. ¿Y sabe qué hace? Gana su voluntad. No solamente gana su ánimo, no solamente gana sus afectos, gana su voluntad, la persuade. La persuade mostrándole su restitución y gana su voluntad. La convence dándole presentes. Decíamos que debíamos aprender del que sabe, ¿verdad?
Debíamos aprender de aquel que sabe enamorar, nuestro Dios, de aquel que ama perfectamente. Pero bueno, ahora la persuade dándole presentes. ¿Por qué? ¿Qué buen amante no persuade a su pretendiente persuadiéndole que lo mejor para ella es estar con él? ¿Qué amante no le muestra lo seguro y apacible de su futuro con él a través de anticipar con presentes, con regalos, lo que será su futuro? Los regalos tienen un potencial importante. De esta manera el Señor persuade a este pueblo, a su esposa. Por eso vamos a ver la persuasión divina. Lo veremos de tres maneras. ¿Cómo la persuade? ¿Cómo recibe los presentes? ¿Y de qué la persuade? Sencillo, pregunta sencilla para ir con la idea en el pasaje. Pero como hice la semana pasada, voy a definir rápidamente persuasión. Persuasión, la Real Academia Española le dice que es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Otro diccionario dice, conseguir con razonamientos y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Respondo la pregunta rápidamente. ¿Qué quiere Dios que este pueblo piense? ¿Qué quiere el Señor que este pueblo crea o haga? ¿A qué quiere inducirlo? Bueno, a que lo vea como Ishi, como esposo. Como esposo. ¿Cómo lo hace? Bueno, la persuade dándole presentes que tendrían un impacto sin igual en ellos. Entonces, ¿cómo la persuade? Versículo 15 dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Pongo un ejemplo para empezar a entender este versículo. Hermanos, la mayoría de aquí conoce a Orlando, ¿verdad? No es lo mismo que usted queriendo persuadir a Orlando de su amor por él, le dé un guante y un bate de béisbol, a que le dé unos zapatos y un balón de fútbol. ¿Cierto? Si usted le da un guante, él será persuadido de su amor en alguna medida, pues él hace algo del deporte, lo disfruta, jugando béisbol o softball. Sin embargo, si usted a este individuo le da un balón de fútbol y lo pone a jugar con gente que es buena, jugando fútbol, él será mucho más persuadido de que usted lo ama. De que verdaderamente usted lo ama porque sabe lo que a él le gusta. ¿Sí? En otras palabras, usted fue oportuno y hasta con sus presentes lo persuadió para que él lo viese usted de manera diferente y se diese cuenta del gran amor que tiene. Él estaría persuadido en este sentido a creer que de verdad usted lo ama, pues lo conoce y fue acertado en conquistarlo. Orlando, ¿tiene que trabajar? Sí. Oye, pero vamos a jugar fútbol ahorita, tranquilo, yo trabajo después. Vamos. Lo persuaden porque saben qué es lo que les gusta. Ahora, si usted le da ese guante y ese bate a Alberto, va a ser también un impacto parecido, pero fíjense que a los dos no les gusta la misma cosa con la misma intensidad. En ese sentido, su relación cambiaría para bien si usted le da estos presentes a estas personas. Para estas personas no habría duda alguna de que usted los ama mucho. Y eso también implica, aplica, mejor dicho, para su cónyuge, ¿verdad? Si usted le da a su cónyuge lo que su cónyuge le gusta, cuánto amor. Y cautiva y persuade para que, mi amor, te traje esta Nutella de 1,5 kilos. ¿Me acompañas a este lugar? Por supuesto, mi amor.
y cualquier otra cosa que usted piense. Y persuade, un presente persuade y usted muestra su amor. Eso también se aplica al pueblo de Dios. Una de las cosas más valiosas para este pueblo era su herencia. Sus tierras, sus viñedos, sus higos. La fertilidad de sus tierras y lo fecundo de sus ganados eran algo que apreciaban muchísimo. Los destacaba entre las naciones. Pues como recuerdan, eso fue lo que rápidamente los hizo ricos y un pueblo envidiable para otras naciones. Ellos podían comerciar con eso. Tierra envidiable era aquella. Viñedos e higos que luego Dios promete quitar. ¿Recuerdan? Y dejarlos como matorral. Dios prometió talarlos y lo hizo. En el capítulo 2 dice, versículo 12, y haré talar sus vides y sus higueras, de los cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Los empobrecería y los dejaría desérticos, en otras palabras. Dios prometió quitarlo y lo quitó, lo hizo. De esta forma el pueblo sufre el justo juicio de Dios. Pero ahora, ¿recuerdan que hablábamos de los peros de Dios? Pero ahora, Dios los seduce y los persuade dándole lo que en la ilustración esta mujer, este pueblo, verdaderamente le gustaba y valoraba. Como aquel pequeño que es disciplinado cuando se le quita algo que aprecia para que aprenda o valore y obedezca a quien se lo obsequió, y luego se le devuelve en virtud de su penitencia y al reconocer que ha hecho algo mal. Se le devuelve cuando se arrepiente y aprende la lección. De la misma manera Dios actuó. Le quitó lo que para Israel era importante y que estaba íntimamente relacionado con la obediencia a Dios para que aprendiera la lección. Pero como eso era algo tan precioso para Israel, y Dios lo sabía, los persuade de su amor prometiéndole devolver aquello que para ellos era tan importante y que, insisto, caracterizaba su relación con Dios. Yo lo quito, Dios juzga, pero yo te amo y yo te lo voy a devolver y voy a persuadir tu corazón del amor, de la restauración que tengo para ti, de la misericordia que soberanamente pretendo darte. Versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿De quién eran las viñas? ¿A quién Dios se le había dado antes? Al pueblo. ¿Y cómo está expresado en este versículo? ¿Las viñas de quién? Dios ni siquiera dice, te daré mis viñas, dice, le daré sus viñas. Sus viñas, eran sus viñas. Era el don que Dios le había dado por amor y en consecuencia, con su obediencia, Dios le dio esas viñas al pueblo. Los introdujo en una herencia, en una tierra. Ellos fueron introducidos a esa tierra prometida. Vivían en la tierra donde fluía leche y miel. Era allí. Disfrutaban de los viñedos. Y esos viñedos a su vez los hacían prósperos. Y además esos viñedos alegraban sus corazones en sus fiestas. Dios se las dio. Luego se las quitaría para volvérselas a dar por siempre. La herencia por siempre Dios le daría. Dios es fiel en hacer justicia. Y Dios es fiel en restaurar al que se arrepiente. Sí. ¿Desde dónde le daría sus viñas? Lean el versículo 15. ¿Desde dónde le daría sus viñas? Desde allí. ¿Dónde es allí? Contexto.
Pero he aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y lo haré su corazón. Y le daré sus viñas desde allí. Desde allí es el desierto. Su tierra, sus viñedos serían restituidos en la vuelta del desierto cuando Dios lo trayera nuevamente. Lo que significaba para Israel el reposo de la esclavitud de Egipto y de la caminata por el desierto, y serían restituidos. Ya le daré sus viñas de allí en adelante. En su tierra volverán a entrar. Esa tierra implicaba para Israel, insisto, un reposo de la esclavitud de Egipto. Esa tierra, esa herencia implicaban para Israel un reposo de la caminata extenuante del desierto. Su reposo, en otras palabras, sería devuelto. Dios restituye lo que quitó, lo que le quitó, le restituiría eso, le daría de nuevo su reposo. Dios restauraría la tierra de la promesa, aquella herencia que se traducía en un reposo. Morar en esa tierra era una experiencia de reposo. ¿Sabe que apenas pasaron el Jordán con Josué liberando? El pueblo hizo Pascua, celebró, y ya no comió maná, ni comió carne de la que Dios le daba, sino que comió de los frutos de la tierra, y ellos no habían sembrado. Y el pueblo de miles se alimentó con el fruto de la tierra que encontraron allí. ¿Qué tierra? Era un reposo para ellos. Amado hermano, eso es bueno. Dios restituiría eso, eso los persuade, eso conquista el ánimo y gana la voluntad de la pretendida. Pero no pierda la vista de lo siguiente. No pierda la vista de que es Dios hablando de esta manera. Es Dios mismo, el Creador, acortejando, conquistando el corazón de los insensatos. Además dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor por puerta de esperanza. Le daré el valle de Acor por puerta de esperanza, dice el versículo. Podemos decir valle de Acor o valle de la tribulación o valle de la turbación. Eso es lo que significa Acor. Valle de la tribulación. Bueno, Dios le daría un valle de tribulación para persuadirlo. ¿Cómo es eso? Bueno, ese valle de Acor fue un símbolo de juicio de Dios a Israel. Un símbolo de juicio. Israel lo conocería porque allí Dios juzgó. En la historia, el pueblo de Israel lo conocía como un valle donde Dios haría juicio. Era un valle muy recordado. Vamos a hablar un poco de ese valle. Ese valle se encuentra cerca de Jericó. ¿Te acuerdas, Jericó? La vuelta y toda la cosa. Jericó. Y fue en ese valle donde Dios juzgó y castigó la maldad de Acán. ¿Recuerda quién era Acán? Lo pongo en contexto. Viene el pueblo caminando, comandado por Josué. Viene del desierto y va a entrar a la tierra prometida. En este punto se encuentran con el río Jordán. Dios manda hacer algo. Dios abre el Jordán como abrió el Mar Rojo. Ellos pasan al otro lado. Del otro lado estaba primerito allí un lugar que se llamaba Gilgal. Y allí, luego más adelante, en Gilgal hacen la Pascua, ven una ciudad, la primera ciudad que encuentran, que se llamaba Jericó. Dios conquista a esta ciudad, se la da en las manos a Josué. ¿Cómo? Bueno, ellos no echaron ni un pico en ese muro de esa ciudad. Lo que sí hicieron fue gritar. Y Dios les dijo que todo lo que había en esa ciudad era anatema, todo. Que no tomaran despojo, que todo lo destruyeran. Luego Josué manda a unos espías a la próxima ciudad por conquistar. Están conquistando la tierra que Dios le dio.
Y esa ciudad se llamaba Ai, con H, Ai. Dios le había entregado a Jericó en sus manos, fino, todos sin novedad, contentos, alegres, qué bien. Dios con un grito tumbó las murallas aquellas, salvaron a Rahab, ¿recuerdan? Lo sacan allí a su familia y luego van a aquella ciudad. Como la tarea era conquistar, se van a la ciudad de Ai y manda algunos espías. ¿Saben que Josué era un espía? ¿Recuerdan? De Moisés, junto con Caleb. Y ese Josué se llamaba Oseas. Entonces, van allá con sus espías y los espías regresan con la información. Le dice a José, José, no vayamos todos, ¿para qué vamos a ir todos? Es un pueblo pequeño, vamos unos 2.000 o 3.000 nada más. 2.000 o 3.000 hombres. Bueno, está bien, van a pelear contra Ai y resulta que los de Ai le ganan. Y ellos salen huyendo y le matan unos 36 hombres. Josué se entristece por eso, ora a Dios y le pregunta por qué los había entregado en manos de este pueblo. ¿Por qué, Señor? Íbamos bien. Resulta que Acán, de la tribu de Judá, se trajo unas cosas de la conquista anterior, de las cuales Dios le había dicho que no agarraran nada. Dios dijo que eran anatemas y que por lo tanto lo dejaran allí, lo destruyeran. Dios manda a reunir a Israel para juzgar ese pecado. Acán confiesa y él, junto a todo su hogar, junto a toda su familia, junto a sus pertenencias, es castigado. Ellos son llevados a un valle que se llamó Acor desde ese momento, y en ese valle son apedreados y quemados. Y luego le echaron un montón de piedra arriba. Su ganado, sus pertenencias, su familia, todos. De esa manera Dios apartó el mal de Israel. Dios castigó el pecado de Acán allí, y fue un valle que llegó a simbolizar entonces tribulación para Israel. Pues fue el primer pecado que Dios juzga de esa manera luego que pasan del Jordán. Vamos conquistando, las cosas van bien y son atribulados en algún momento, y el valle se llamó entonces Valle de la Tribulación porque allí juzgaron y condenaron a Acán. Este valle fue para Israel, insisto, un símbolo de juicio, pero también un símbolo de esperanza, puesto que luego de que ellos castigan a Acán, junto a su casa, el Señor les da la victoria. Ahora sí, vayan para allá. Y toda una estrategia militar. En esa estrategia militar, vayan unos hombres, salgan corriendo para que los persigan. Ellos creen que ustedes están siendo perseguidos y que le están ganando, pero van a dejar la ciudad sola. Así los otros se meten en la ciudad y la queman, y estrategia militar. Y siendo así, conquistaron a esta ciudad. Dios los entregó en sus manos, y dice que todas las naciones alrededor temieron porque decían que Dios estaba con ellos. Entonces, ese valle fue de tribulación, pero también de esperanza, porque castigaron el pecado y Dios les dio la victoria luego. Lo voy a decir de esta manera. Luego de que ellos quitan el pecado dentro de sí, Dios le da la entrada de nuevo a la esperanza de estar en la tierra que Él prometió. Si ellos no hubiesen castigado el pecado, ¿hubiesen entrado? No. Entrega ahí en sus manos solo y solo cuando ellos quitaron el pecado de sí, cuando se apartaron. Por eso era un valle reconocido, recordado entre Israel. Dios le recuerda esto en este contexto que estamos hablando en Oseas de una manera asombrosa, puesto que aquel valle simbolizó tribulación para Israel, pero ahora Dios lo daría como ¿qué? Puerta de ¿qué? Puerta de esperanza, versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Por puerta de esperanza.
Así como pasó en aquel momento, ahora de una manera perpetua e inconmovible, aquel valle se le daría como puerta de esperanza. Es interesante porque este mismo valle que simbolizó juicio y tribulación, ahora simboliza la puerta a la esperanza. Y cuando ellos pasan el Jordán, eran para conquistar y empezaba la puerta a una esperanza en la tierra prometida. De esta manera, vemos ahora mucho más perfectamente presentándose como puerta de esperanza a un pueblo que acababa de ser juzgado por su pecado. Justamente en ese momento. Es interesante por eso mismo. Ahora simboliza ese valle una puerta de esperanza de la restitución. De una restitución de la relación de un pueblo con su Dios, una relación renovada y profundamente íntima con su Señor. Estamos hablando que Dios está conquistando su corazón. Y aquello que antes era un símbolo de tribulación, ahora Dios le dice, te lo daré por puerta de esperanza. Cambió su tribulación, su tristeza, su sufrimiento, lo que simbolizaba eso, por esperanza. Por esperanza. Entonces Dios le da como presente, como obsequio, aquella tierra y el valle de Acor por puerta de esperanza. Hermano, aquel hombre que dentro de Israel oyese estas palabras para arrepentimiento, cobraría ánimo y renovaría su esperanza para soportar el duro castigo que viene como consecuencia de su propio pecado. Ellos estaban, Oseas, testificando, particularizamos en su contexto inmediato. Dios no los había destruido. Oseas está testificando estas palabras. Hay un juicio inminente, un juicio de castigo durísimo. Pero ahora presentan estas palabras de consuelo, que solamente sabrían apreciar aquellos que se arrepintieran. Y que esa esperanza futura, esa puerta de esperanza simbolizaría para él paz, sabiendo que Dios lo restituiría. Entonces, estas palabras de seducción y persuasión le daría el aliento suficiente para esperar en su Señor y en su promesa de restauración, a pesar que iba a sufrir el castigo. Pronto. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Por eso es que precisamente esta cantará, es que quedará persuadida de la inmensa misericordia de Dios y de su extraordinario amor. Sí, definitivamente el juicio vendría, pero para el que creyó estas palabras en su tiempo, a pesar del duro castigo y de la disciplina divina, su corazón se alegraría, porque para él eran estas promesas. Y eso es lo que Dios hace. Hermanos, Dios está diciendo que el juicio da paso a la esperanza. El juicio dará paso a la esperanza. Dios los entierra describiéndole un castigo, diríamos nosotros, brutalísimo. Luego le da esperanza. Luego le da esperanza, está dándoles esperanza. El valle de Acor por puerta de esperanza. El juicio y la disciplina no durarían para siempre, pues existe una puerta de esperanza. El juicio y la disciplina no durarían para siempre, pues existe una puerta de esperanza. Estaba recordando que si ellos son llevados al desierto y se dan cuenta de su inmensa maldad contra el Señor y se persuaden de que es una muestra de amor y de cortejo de parte de Dios que está hablando en su corazón, entonces y solo entonces podrían cobrar ánimo a la luz de estas promesas de restauración. Oh sí, Dios, yo me merezco todo eso. Sí, hemos pecado contra ti, Señor, debemos ser juzgados. Y luego que entendiera eso, y que Dios estaba diciéndolo eso para hablarle al corazón, y luego se arrepienten,
Dios lo restauraría. Porque Dios prometió restaurar a aquel que se arrepiente. Así lo dijo. Solo entonces podría cobrar ánimo. Esos que se arrepienten genuinamente ante este mensaje son la verdadera esposa. No es que todo el mundo es la esposa, no, los que se arrepienten y atienden a estas promesas con fe. Solo los que caen rendidos ante la seducción y persuasión divina son los que se alegran. Se alegran de saber que era pecador, pero alguien le dio vida. Se alegran al saber que se merecían la muerte, pero alguien lo vivificó. Que no merecían misericordia, pero alguien tuvo misericordia. Se alegran. No que se alegran de su pecado pasado, se avergüenzan, pero se alegran de la misericordia que Dios ha tenido a favor de ellos. Se alegran. Solo los que caen rendidos ante la seducción y persuasión divina son los que se alegran. Se alegran. ¿Cómo entonces reciben los presentes a quien se dirige Dios aquí? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo sigue diciendo el versículo 15? Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí ¿qué? Cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Repito, cantarán, se alegrarán. Es que quedarán persuadidos de la inmensa misericordia de Dios y de su extraordinario amor. Este despliegue de recursos que Dios usa para acercar a su pueblo a Él, persuade lo que Dios le habla directamente al corazón. Los persuade, los atrae hacia sí. Ahora, los que no se alegran, los que no son persuadidos, son aquellos que no han sido sacados del Egipto de sus pecados. No lo entienden. ¿De qué me tengo que alegrar? Bueno, todavía siguen en el Egipto de sus pecados. Son aquellos, los que no se alegran, los que definitivamente aún están esclavos y no han sido libertados para adorar al único Dios verdadero. Si esto no te alegra, si esto no te apasiona, entonces hay que evaluarnos. Pero este pasaje enseña que allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Así como cantaron, pues estaban sumamente alegres porque vieron que el mar rojo se abrió. Y cuando ellos pasaron, el mar rojo volvió a su lugar, pero con el faraón y sus carros dentro. Estaban sumamente alegres. Dios los conquistó con tremenda hazaña. Y ellos se alegraron en su juventud, cuando apenas nacían como nación. Contentos, porque Dios los amó y apartó para sí, para que le adorasen. Deja a mi pueblo ir para que me sirva. Deja a mi pueblo ir para que me adore. Y Dios los sacó. Imagínense el temor de estas personas durante tanto tiempo como siervo de Egipto, conociendo el potencial militar de Egipto y teniendo que salir corriendo mucho más lento que los carros de Faraón. Pero Dios abre el mar rojo, le deja que ellos pasen en seco y se cierra junto a aquellos, sobre aquellos. ¿Será que estaban alegres? Ahora, recuerde usted cuando lo iban a robar, salió corriendo y estuvo a salvo por un momento. ¿Se alegró usted? Me libraron. Una alegría sumamente grande. Dios los conquistó, mis hermanos, con tamaña hazaña. Y ellos se alegraron. Cantaron así. Éxodo 15, 11, 12 y 13 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste,
los llevaste con tu poder, ¿a dónde? A tu santa morada. Hermanos, ellos no habían llegado todavía al lugar que se le había prometido. No, ni en mente estaba. Pero ellos entendían que Dios lo había sacado de Egipto y que ahora habitarían en su presencia. Por eso Moisés dice, lo llevaste con poder a tu santa morada. Así mismo pasa contigo, así mismo pasa conmigo. Una vez que nosotros somos disciplinados y Dios vuelve a hablar a nuestro corazón en ese desierto, nos ofrece sus promesas, su herencia nuevamente, nos llena de esperanza. Luego de disciplinarnos, nos persuadimos, o mejor dicho, Él nos persuade a verle no solamente como juez, sino como un amante y fiel redentor. Así lo hace. Él es el que nos redime. Hay esperanza, una gran puerta de esperanza. Por eso preguntamos a fin de cuentas, ¿de qué Dios los persuade? Bueno, sencillo, de que Dios es su marido. En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, nunca más me llamarás Baal. En aquel tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando yo te enamore, cuando te atraiga y persuada con estos presentes. En aquel tiempo cuando te convenza de mi amor por ti. En aquel tiempo cuando yo te convenza desde tu propio corazón lo que yo he hecho por ti, de lo que yo he hecho por ti, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Qué significa Ishi? Significa mi esposo. En otras palabras, en aquel tiempo me llamarás tu esposo. ¡Wow! Y nunca más Baali, que significa Señor. Esto demuestra un cambio contundente de actitud hacia el Señor. Contundente. ¿Sabes lo que significa? Lo que comunica lo íntimo de me llamarás marido, mi marido. Es decir, te dirigirás a mí y me dirás, oh esposo mío, mi amante Señor, mi amante esposo. ¡Wow! Y eso es intimidad. Pues Ishi demarca una relación tierna e íntima entre Dios y su pueblo, como la de los maridos y los esposos. Así, mientras que Baalí demarca una relación de dominio, simplemente. Dios estaba cambiando la actitud de ellos hacia Él mismo. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Ya ellos estarían persuadidos de que Dios es su verdadero marido. No otros, no sus amantes, no los Baales, ¿recuerdan? No otros dioses, no, es mi marido quien me provee. Ellos estaban siendo persuadidos de que ese marido era su redentor, su salvador. ¿Estarían persuadidos de eso? Ellos estarían siendo persuadidos, de hecho, de que Dios, a través de comunicarse de esa manera, daría un castigo justo, de que la disciplina es necesaria, de que ellos eran culpables. Ellos estarían persuadidos de que ellos, al ser juzgados, Dios estaba trayendo gloria a su nombre. Dios estaba cumpliendo su pacto y ellos serían persuadidos de eso cuando llamaran Ishi al Señor. Dios estaba cumpliendo su pacto. Estaban siendo persuadidos de que Dios no tomará por inocente al culpable. Estaban siendo persuadidos de que el Señor cumple su palabra. Ellos, a fin de cuentas, estaban siendo persuadidos de que el Señor es misericordioso, de su amor por traerlos así. Estaban siendo persuadidos de que hay esperanza. Hay esperanza. Hay una puerta de esperanza. ¿Saben? Insisto, ellos estaban siendo persuadidos a través de la renovación de las promesas que Dios es su verdadero y amante esposo y que las expectativas de Dios siempre habían sido intimar por siempre con un pueblo que Él escogió para su propia gloria. Intimar con una relación estrechísima con un pueblo por siempre. Él y nosotros y Él. Nadie más.
para su gloria. ¿Por qué le llamarán Ish y no Baal? Dice también el versículo 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, con los que fornicaban. Y nunca más se mencionarán sus nombres. La forma hebrea que significa mi Señor había sido convertida para expresar las imágenes de Baal. Por eso él presenta esto de esta manera. Mi Señor, bueno, había sido convertida para expresar las imágenes de Baal, cuyo nombre no debía ser pronunciado por los labios de Israel. ¿Sabía usted que en un momento Dios les dijo a Israel que ni siquiera mencionara los nombres de dioses paganos, de dioses ajenos a él? Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Zacarías 13:2 dice, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Hermanos, en este momento Dios lo estaba prometiendo. Precisamente les dice que Él mismo quitará los nombres de los Baales de su boca. Ya no lo mencionarán más, yo lo quitaré. No está bien eso. No está bien que haya por lo menos algo que los desvíe. Ellos estarían persuadidos de ver a Dios como su esposo y de no referirse a Él como se refiere a otras cosas. O como se referían a su tiempo a los Baales. ¿Saben? Ellos cometieron el inmenso delito en un momento de dirigirse a Dios como se dirigían a los Baales. Baal, Señor creador, y lo que estaban era dirigiéndose a Jehová de los ejércitos. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible esto. Por eso es que le dice de esta manera. Dios quería eliminar incluso el empleo de la palabra Baal como nombre común para acabar con todos los residuos del culto pagano. Todo eso se acabará. Nada quedará. Ni siquiera los nombres de los Baales mencionarán. Porque yo seré su marido y los voy a persuadir de esto. Voluntariamente ustedes verán que yo les he amado y he tenido misericordia de ustedes. Mis hermanos, de la misma manera, quiere Dios quitar de nuestra boca el nombre de los Baales de hoy en día. Que ni siquiera recordemos aquello que nos hacía adulterar. No que no pronunciemos a María Alonso o a Ochun o cualquier otro ídolo muerto, sino que Dios desea que no atribuyamos nada de lo que solamente Dios hace por nosotros y en nosotros a otro Dios. No, Dios no quiere eso. Cuando el Señor nos conquiste, no podremos, ni siquiera nos atreveremos a hablar de otro esposo que no sea el Señor. Y eso es lo que Él quiere. Él no solo será nuestro pensamiento. Él no solo será nuestras palabras. Él será todo nuestro ser. De manera que se constituirá en solamente nuestra adoración. Él solo nuestra alabanza. No otra cosa que pervierta la adoración a Él. Y mi hermano, Dios nos ha conquistado. Dios nos ha conquistado. Y nos ha dado fabulosas promesas. Él también nos prometió una tierra, ¿sabían? Sí. Nos dio herencia con Cristo Jesús. Nos dio tesoros celestiales. Mis amados, escuchen bien. Él nos persuadió, nos regeneró, nos dio el don de la fe, nos conquistó hablándonos al corazón. Él nos persuade para que no tengamos nuestra mirada en la tierra y pone nuestra mirada en la herencia eterna. Eso es lo que iba a hacer con ellos.
Dios diciéndole, mira las riquezas, mira aquella tierra, mira los tesoros celestiales, mírame a mí, yo soy el Señor. Pon tu mirada en tu esposo, quien te ama y promete estos dones, estos presentes, estos regalos. Pon tu mirada en mí. Eso es lo que Dios va a hacer. Y nosotros vamos a responder muy bien. Hablo en futuro, ¿en qué sentido? Hasta ahora hemos sido cautivados. Pero habrá un momento donde esto se cumpla perfectamente. Y definitivamente no habrá ningún indicio de paganismo en nuestro corazón. Y eso es gloria. Y eso trae esperanza. Eso motiva y llena de ánimo. Porque si usted es creyente, usted le duele su corazón. Usted está triste cuando peca. Usted se decepciona a sí mismo. Usted no se soporta cuando prefiere otro Dios. Y saber que un día no tendrá ojos para otro más. Y que solamente el Señor será su amante esposo. Eso anima. Eso alienta. Eso trae consuelo. Eso nos arma de esperanza para seguir andando en este peregrinaje. Dios nos dice, pon tu mirada en mí, que yo soy tu esposo, quien te ama, quien te promete, quien te persuade a través de estos dones. ¿Acaso Dios no usó, en este caso Jesús, no usó como una persuasión los tesoros celestiales para promover piedad en los discípulos? Claro. ¿Hagan tesoros en dónde? Tienen una herencia. Ponga su mirada allá. Por eso pregunto, ¿qué estás codiciando, mi hermano? ¿Qué estás codiciando? ¿En qué estás buscando satisfacción? ¿Qué riqueza? Cuéntame. ¿Qué relaciones estás buscando? ¿Qué hombres estás buscando? ¿Qué mujeres estás buscando? ¿Qué estado de tu familia estás buscando? ¿Qué estabilidad? ¿Qué relación? ¿Qué estás codiciando? Te ruego, deja eso y vuélvete al Señor. Él es aquel marido con el que siempre nos va a ir mejor. Él lo sabe. Él es nuestro proveedor y debemos adorarle porque Él es digno. Aquellas viñas y las higueras inclusive, esa tierra implicaba el reposo para Israel. De esa manera, ese reposo simboliza el reposo espiritual que nosotros tendremos ¿en quién? En Cristo. Siendo mucho más preciso, esto indica que para el creyente de quien Dios tiene misericordia, habrá un reposo que no cesará jamás porque Cristo permanece para siempre. Y eso enamora. Y cuando somos persuadidos a ver a nuestro reposo, Cristo. No somos persuadidos a ver lo que el mundo nos ofrece. No. Él es nuestro reposo. Cristo Jesús es nuestra paz, mi hermano. Él es nuestro consuelo. Él ha de ser nuestra satisfacción. El Señor nos ha dado esperanza. Mucha. Nos ha dado la puerta de esperanza de Cristo Jesús. Una puerta de esperanza que de hecho Cristo mismo es. En el mismo lugar donde se declaró nuestro juicio, en ese mismo lugar se declaró la esperanza para los pecadores. Cristo Jesús llevó mi condenación y mientras estaba llevando mi condenación, me dio una puerta de esperanza. Eso es una puerta de esperanza. ¡Qué armonía! ¡Qué gloria hay en esto! Jesús es nuestra puerta de esperanza, porque Él llevó el castigo que merecíamos. Y desde ese mismo momento la puerta de esperanza se nos dio. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, ganó herencia para nosotros. Lo vimos inclusive en la clase dominical. Y nos alegramos en Él. Hermanos, y nos gozaremos en Él. Pablo persuade que estemos con gozo. Gozaos. Otra vez le digo, regocijaos, alegraos, gócense.
Debemos alegrarnos entonces en esta puerta de esperanza, en estos presentes que Dios nos ha ofrecido. Y aquellos que estamos siendo restaurados en la disciplina de Dios, también hemos de alegrarnos, ¿sí? Y aquellos que han visto como el Señor está dispuesto a perdonarles y vuelven a hablar, y Dios vuelve a hablar a su corazón, han de cantar también alegremente y alegrarse al Señor. Alegrarse en el Señor. Alégrate porque la salvación está en Cristo. Y Dios ha puesto la mirada en aquellos que disciplinan. Porque los amo. Alégrate tú por la salvación. Aquellos que Dios está hablando a su corazón y está trayendo vida y los está persuadiendo a arrepentirse, han de cantar y también han de alegrarse porque la salvación ha llegado. Puede ser salvo, mi amigo, en Cristo. Cantemos al Señor porque reconocemos que Él nos ha traído a sí mismo y nos ha dado promesas presentes, nos ha persuadido de que nos ama y su mayor muestra de amor fue la cruz de Cristo. Hey, eso sí es persuadir a alguien de amor. Sí, estando dispuesto a dar su vida por otro, eso es amor. Y Cristo no solamente estuvo dispuesto, Él se entregó. Negándose por el otro es una muestra de amor. Humillándose por el bien de otros es una muestra de amor. Dios nos ha persuadido de que Él es el marido de nuestras almas. ¿O no? ¿A quién tenemos? Sino a Dios. Y Él ha quitado de nuestra boca el nombre de los Baales. ¿Y sabe qué? Le llamamos a Él voluntariamente, personal e íntimamente, Ishi, nuestro marido. Y nosotros tenemos un cántico para Él. ¿Sí? Tenemos un cántico de alegría. Así como lo tuvo Israel cuando pasó el Mar Rojo, ¿sabe? Tenemos un cántico de alegría. Un cántico que todos los victoriosos con Cristo y juntos, con alegría, cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Sí, eso ya está escrito, ya está dicho. Apocalipsis 15 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico, escuchen, de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tenemos un cántico para alabar a Dios. Tenemos algo en que alegrarnos. Ese cántico que de hecho ya nuestro Señor nos lo dijo en el Apocalipsis. Hermanos, necesitamos entonces entender que no debemos persuadirnos a nosotros mismos. Dios ya nos persuadió con su amor y su misericordia. Respondamos entonces en adoración. Respondamos entonces en obediencia. Nos ha cautivado, nos ha amado, para que ahora nos alegremos en Él, para que le cantemos a Él. Te pregunto, mi hermano, esa alegría inunda tu corazón, ese gozo inunda tu corazón. Cantas al Señor porque te salvó y te enamoró, y Él es tu marido y tú su esposa. Él te salvó, hermano, y te ha hablado al corazón. Necesitamos, en definitiva, caer postrados ante Él, rogándole que nos ayude a deleitarnos y a percibir cada vez más claro el amor con que nos ha amado. Ser cautivados por estos presentes y persuadidos para caer a sus pies, alegres y gozosos, y cantar esto que dice Apocalipsis. Vamos a orar.
Señor, quiero darte gracias por tus misericordias. Señor, quiero darte gracias por tu amor. Señor, haz en nuestros corazones lo que mis palabras no pueden. Y persuádenos, Señor, cada día, a través de recordarnos esos presentes. Y alégranos, Señor, sabiendo que nos sacaste de la esclavitud al pecado. Y nos has dado un reposo, nos has dado una esperanza, nos has dado una herencia, Señor. Quita de nuestra boca la atención a los ídolos paganos de nuestro corazón. Y solamente siembra en nosotros palabras de adoración y reconocimiento a ti, nuestro esposo. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Bendice y salva a tu iglesia. Una y otra vez. Ten piedad, Señor, también de los que no han creído en ti. Y una vez más, atráelos, por favor, para el bien de sus almas. En tu nombre, Jesús, oramos, nuestra justicia, nuestro reposo, nuestra puerta de esperanza. Amén. Es necesario también que participemos